Buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Kenel, soy nutricionista, especialista en nutrición deportiva. Hace 20 años que hago ejercicio de la profesión y trabajo con distintos deportistas de alto rendimiento. Voy a transmitir un poco ahora el módulo que nos toca, es el módulo de nutrición deportiva, para que ustedes puedan aplicar los conceptos más claros a la labor diaria que tienen que cumplir con los atletas. Bien, para hablar de nutrición, antes de hablar de nutrición deportiva, lo importante es saber qué es la nutrición. La nutrición es una ciencia que estudia las necesidades nutricionales de cada individuo. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene un individuo para poder desenvolver una vida saludable y para que no nos afecte la salud? Estudia además la composición química de cada uno de los alimentos y cómo se comportan esos alimentos, qué reacciones biológicas tienen los distintos nutrientes dentro del organismo. Y a su vez está relacionado directamente cómo esos nutrientes afectan a la salud y al bienestar del paciente. Dentro de la nutrición tenemos la rama de la nutrición deportiva, que estudia los nutrientes según estos se relacionan con la actividad física y el ejercicio. Cada deporte tiene unas necesidades diferentes y requerimientos nutricionales diferentes, y la nutrición deportiva tiene el fin de establecer recomendaciones y programas dietéticos para que optimicen el rendimiento deportivo en cada área. Lo importante dentro de las actividades deportivas es no solo discriminar los requerimientos nutricionales por cada atleta, sino también para cada deporte y en cada momento que el deportista se encuentre. No es lo mismo un atleta que se encuentra en situación de entreno regular a uno que se está preparando para una alta competencia o torneos. En el momento del torneo cambian las necesidades nutricionales, entonces tenemos que establecer con la nutrición deportiva los distintos tiempos. El tiempo que uno realiza de entrenamiento, los preparativos para la competencia sería la etapa precompetitiva, la pericompetitiva, que es durante la competencia, y la postcompetitiva, para poder recuperar todo lo que el atleta, el desgaste que ha tenido durante el tiempo de la competencia. Para poder aplicar lo que es la nutrición deportiva y cualquier estado de la nutrición, lo principal es hacer un diagnóstico de situación y una evaluación del estado nutricional de cada atleta. Si uno no realiza en primera instancia una adecuada valoración nutricional, corremos el riesgo de aplicar tratamientos o indicaciones nutricionales que no sean acordes a la necesidad que tengo de cada atleta. A pesar de que este es un deporte de equipo, como es el fútbol, tengo que tratar a cada integrante del equipo como un individuo de manera individual, para poder no hacer prescripciones genéricas ni generales, sino cada uno tenga un plan de alimentación. Una adecuada evaluación nutricional lleva distintos aspectos. Primero tengo que relevar los datos personales. El motivo de la consulta en realidad sería qué es lo que quiero lograr, o el motivo, por ahí traen los entrenadores a los distintos atletas con un objetivo puntual. Entonces tengo que saber cuál es el objetivo o el motivo que tiene el paciente y si es coincidente con lo que necesita. Muchas veces el motivo de la consulta no quiero lograr bajar, ganar masa muscular, pero estoy olvidándome de bajar masa grasa. Y el paciente, y tengo un atleta con un porcentaje de grasa elevado. Entonces, bueno, por eso tengo que pactar de entrada nada más cuáles son los motivos y cuál es el objetivo. ¿Cuál es la expectativa? Muchas veces la expectativa dista de lo que es la posibilidad de cumplir con esa expectativa. Hay en la edad, en los niños puntualmente, muchas veces se consulta cuando hay una talla acortada, o cuando hay, si va a crecer ese atleta, cuánto va a crecer. Y siempre, capaz que tengo una expectativa que el niño mide hoy 1,50 m y lo quiero llevar a 1,80 m, y la genética me determina cuánto va a crecer ese niño. Entonces, ver si las expectativas son coincidentes con la realidad o la posibilidad que tiene. Siempre acordando que la base son los genes, ¿sí? El gen establece, la genética establece las posibilidades de hasta dónde puedo llegar. Después tengo que realizar una adecuada historia clínica. Esa historia clínica tiene que ser bien exhaustiva, ver los datos, si hay patologías en las familias, cómo viene siendo el desarrollo de la vida de ese niño o adulto o adolescente. La historia familiar y social. Yo necesito saber cómo se alimenta esa familia. No puedo implementar un plan de alimentación que
sea diferente o que vaya rompiendo las pautas culturales. O sea, siempre tengo que tratar de respetar la cultura y los hábitos familiares, tratando de ir erradicando de a poco los malos hábitos. Tengo que ver también los hábitos tóxicos, si existen algún hábito tóxico y la carga de actividad física que realiza el atleta. Dentro de hábitos tóxicos, actualmente veo a menudo dentro de las consultas que realizo con los distintos atletas es que cada vez más niños y adolescentes presentan trastornos de la conducta alimentaria puntualmente y algunos consumos inadecuados de bebidas energéticas que no son recomendadas en edades tempranas. Hay muchos niños, desde los antes empezaban en la adolescencia, ahora ya desde niños se ve anorexia, bulimia, y se ve mucho en los atletas donde empiezan a querer tener, que va asociado al estereotipo, a querer tener no solo un rendimiento deportivo, sino una determinada imagen corporal. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder ayudar a esos deportistas a que erradiquen esos hábitos tóxicos y que puedan alimentarse de manera saludable para lograr un rendimiento deportivo. Elemental es además realizar la evaluación bioquímica y la evaluación antropométrica. A pesar de que son niños, muchas veces hay rechazo a realizarse laboratorios porque se considera que un niño es sano y la ciencia y el día a día me ha demostrado que no es así. Tenemos un montón de niños mal alimentados que tienen anemia, que este factor dentro de la actividad deportiva es muy negativo porque no puedo llegar a cumplir, no, si estoy anémico no puedo oxigenar mis músculos, si tengo un déficit de hemoglobina y necesito sí o sí tener un laboratorio normal para poder desempeñar o desarrollar todo lo que quiero desarrollar y lograr un rendimiento deportivo adecuado. Entonces, dentro de ese laboratorio bioquímico se debe solicitar todo lo que es hemograma completo, hepatograma, muchas veces hay niños con inflamaciones en el hígado, proteinograma, hay carencia de proteínas. Esto va también asociado al bajo consumo de proteínas de origen animal, por la situación muchas veces que se encarecen los productos de origen animal, son los más costosos en este momento, entonces hay mucho déficit de ese nutriente, lo que es el hierro. Hemograma, proteinograma, hepatograma y grasas en sangre, porque también a pesar de ser chicos, muchas veces se encuentran grasas en sangre elevadas. Entonces, una manera de preservar el estado de salud de esos niños. La glucemia también es otro factor que hay que tener muy en cuenta. Máximo cuando en la actividad deportiva uno implementa planes alimentarios con cargas de carbohidratos importantes para el rendimiento deportivo, entonces si yo no tengo una glucemia normal y aplico ese plan alimentario, corro el riesgo de empeorar la situación. Entonces lo que necesito sí o sí es tener una buena evaluación bioquímica para saber desde qué lugar parto. La antropometría es otro de los datos importantes que tengo que tomar en cuenta para poder saber el deportista que tengo al frente, cuánto porcentaje de grasa tiene, qué porcentaje de musculatura tiene y cómo trabajar, si necesito hacer un recambio, si necesito disminuir y aumentar qué porcentaje de qué tejido. Otro dato que tengo que tomar en cuenta es la historia dietética, que es la evaluación del consumo alimentario, cómo ese atleta viene históricamente alimentándose. Por ahí tengo niños donde están sin consumir leche, por lo general hay muchos chicos que en la primera infancia nomás tienen el hábito de dejar la leche, y si yo le aplico un régimen con muchos lácteos, puedo generar inclusive intolerancias a la lactosa porque su intestino ya está desacostumbrado a recibir ese tipo de alimento. Entonces tengo que contemplar, y en el caso que vea que hay algún alimento que no se lo viene consumiendo, que es necesario para el rendimiento deportivo, antes de aplicarlo tengo que hacer como una progresión, ir incorporándolo de a poco y valorando la tolerancia que tiene el deportista de ese alimento. Bueno, dentro de lo que es la valoración nutricional, un dato, un parámetro que tengo que sacar para establecer el estado de salud en general, en el estado nutricional de la persona o del atleta, es el índice de masa corporal. ¿Cómo tomo el índice de masa corporal? Es una fórmula que
es peso sobre talla al cuadrado y me arroja un número, que aquí vemos en el dibujito. Cada valor que me da se clasifica. 18,5 es menos de 18,5 bajo peso, normo peso de 18,5, 24,9. De ahí empieza a clasificarse, va subiendo la escala en sobrepeso, obesidad 1, 2, 3, de obesidad 4. Este parámetro es solo para representar peso para la talla. El peso corporal es un indicador del adecuado consumo de energía. ¿Sí? Aquí me va a decir si estoy consumiendo calorías de más o calorías de menos. Cuando yo hago un balance positivo de energía, si yo consumo más calorías de las que mi cuerpo gasta, empiezo a aumentar de peso. Para mantener el peso tengo que hacer un balance equilibrado. Ingerir las calorías que gasto. Y si yo ingiero menos calorías de las que gasto, empiezo a tener un déficit y a tener pérdida de peso. Entonces, ¿qué factores afectan? Aquí tengo el gasto energético en reposo, que es la energía necesaria para mantener las funciones corporales normales y la homeostasis. Y el GEP es la cantidad mínima de energía compatible para mantener la vida, o sea, un gasto energético basal que sería en total reposo. Los factores que afectan al gasto energético en reposo es la talla. A mayor talla tengo un mayor gasto. La composición corporal, a mayor cantidad de masa muscular, tengo mayor gasto. A a mayor edad, mi gasto metabólico basal disminuye. El sexo hace su diferencia. Los hombres gastan más calorías que las mujeres, también por su composición hormonal que está abajo también puesto. Los estrógenos hacen que las mujeres tengan un menor gasto energético. Bien, los componentes de gasto energético se dividen en un 60-65% es el gasto metabólico basal, que eso viene influido por todos los factores mencionados anteriormente. Un 25% está determinado por la actividad física, y ahí es donde yo tengo que prestar atención. Ese 25% puede ser modificado de acuerdo a la carga, a la intensidad, a la duración que tengo de cada entreno. Y un 10% es de la acción termogénica de los alimentos. Cuando yo quiero lograr en un atleta bajar de peso, debo intensificar, aumentar el porcentaje que gasto por la actividad física, ¿sí? También jugar con la termogénesis de los alimentos. Ahí vendrían a ser las famosas dietas hiperproteicas. Para digerir 1 gramo de proteína se gastan 20 calorías. Para digerir 1 gramo de carbohidrato de grasa se gastan 4 calorías. Entonces empiezo a hacer un poquito lo que es intervenir o jugar un poco con los alimentos que voy prescribiendo en el plan de alimentación. Bueno, y en cuanto al peso, ¿sí? Hablamos que el índice de masa corporal nos marca peso para la talla. Y después, dentro de ese peso, no es lo mismo tener una composición corporal con mayor componente magro que mayor componente graso. La composición corporal me determina cuánto porcentaje tengo de cada tejido, cuánto tengo de musculatura, cuánto tengo de tejido óseo, cuánto tengo de grasa. Y aquí, como ven en el dibujito de abajo, no es lo mismo tener un 30% de grasa dentro de 60 kilos a tener un 13% de grasa dentro de 60 kilos. Y abajo me marca todas las diferencias de porcentajes de grasa que voy teniendo en un mismo peso. Entonces, la composición corporal es un dato y es una referencia elemental a la hora de valorar a los atletas, porque yo necesito saber si mi deportista que tiene 90 kilos, en caso de los chicos puede tener 50 kilos, pero puedo tener un atleta con un componente magro elevado que está en óptimas condiciones y que tiene un buen rendimiento, y puedo tener un deportista con 50 kilos que está con un porcentaje alto de grasa, que va a estar lento y que va a tener un rendimiento. La composición corporal va directamente proporcional al rendimiento deportivo. A mayor porcentaje de grasa, baja el rendimiento deportivo. Entonces tengo que conocer la composición corporal para poder tomar a partir de la composición que tengo de cada atleta las estrategias nutricionales adecuadas. ¿Y cómo valoro yo lo que es la composición corporal? Está la ciencia que lo que es la antropometría, ¿sí? Es una ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del cuerpo y sus diferentes partes.
se encarga de medir el peso, la estatura, toma perímetros, diámetros, pliegues, circunferencias. A partir de esto, se hacen ecuaciones y se va sacando la composición corporal y se obtiene lo que es el somatotipo. Y el somatotipo es, tengo distintos somatotipos para los distintos deportes. Sería el cuerpo ideal para cada deporte. Dentro del somatotipo tengo 3 tipos de somatotipo bien expresados en una calificación de 3 números y representan los componentes endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. El ectomórfico, aquí tengo en lo que es el dibujo, son los longilíneos, ¿sí? Mesomorfos son aquellos que tienen mayor porcentaje de musculatura dentro del cuerpo y el endomorfo son los que tienen mayor porcentaje de grasa en el cuerpo. La adiposidad relativa, aquí habla del endomorfo, la adiposidad relativa, ¿sí? Con tendencia al sobrepeso, por lo general es endomorfo, formas corporales redondeadas y que tienen mayor cantidad de curvas. Las mujeres suelen tener adiposidad o acúmulo de grasa en casi todo el cuerpo y los hombres principalmente en la zona abdominal. Una de las disciplinas de los somatotipos que tienen para las disciplinas, por ejemplo, son los lanzamientos, es del endomorfia. La mesomorfia es una robustez en magnitud de los músculos esqueléticos, son personas musculosas, fuertes y atléticas. Hombros anchos, caderas y musculatura están proporcionadas en todo el cuerpo y las disciplinas que mayormente tienen este somatotipo son los velocistas o la halterofilia. Y dentro de la ectomorfia, que es la delgadez, ¿sí? El longilíneo, el somatotipo del longilíneo, personas altas, rectas, formas corporales longilíneas, delgadas, altas y con poca grasa corporal, poco músculo también tienen, extremidades largas y un tronco corto. Las disciplinas que mayormente tienen este tipo de somatotipo, o los atletas que se desempeñan mejor con este somatotipo, son en los que son el salto en altura, el vóley, back. El somatotipo se aloja y se ocupa una vez que obtengo los datos antropométricos, los cargo en un software y me sale la somatocarta y se aloja el atleta en esta carta que es la somatocarta. La somatocarta y somatotipo se representan en esta gráfica en la que se sitúa tanto el punto que corresponde al somatotipo del deportista evaluado y clasificado a través de 3 números. Y tengo un referente. Para cada deporte, el programa me estima cuál es el somatotipo ideal y dónde se ubica el atleta que yo evalúo. Ese es un parámetro elemental dentro de la disciplina deportiva porque yo tengo que a lo largo del entrenamiento y aplicar un buen régimen de alimentación, lograr que esa composición corporal vaya cambiando y que mi atleta se ubique lo más cerca del punto de referencia del somatotipo para su deporte. Bueno, y a través de la cineantropometría es que se logra sacar estos resultados. La cineantropometría es una ciencia que emplea y que tiene mucha implicancia en el rendimiento deportivo. Requiere de un material específico, ¿sí? Que es muy costoso. La fidelidad depende del antropometrista. El antropometrista quien toma las medidas tiene que ser una persona que esté adiestrada y que tenga la práctica necesaria, que cumpla con los protocolos de manera estricta y está valorada a nivel internacional por lo que es el AISA. Bien, ahora vamos a pasar a hablar, una vez que yo tengo el paciente analizado, valorado, lo importante es cómo lo alimento y las bases de la alimentación surgen a través de los sustratos energéticos. Lo primero que tengo que tener en cuenta son los sustratos energéticos. ¿Y cuáles son? Tengo macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que alimentan en un mayor porcentaje y son de los que proviene principalmente la energía. En eso tengo las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y los micronutrientes, si bien aportan un 1% del requerimiento, pero son de vital importancia para la vida y para desempeñar fundamentalmente las actividades deportivas. Estarían ahí dentro los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Los macronutrientes suministran el porcentaje mayor de lo que es la energía y lo que tengo son los carbohidratos, que tengo 2 fuentes de carbohidratos simples, que son los que tengo que consumir en menor cantidad, que son los que más dañinos para la salud, que son el azúcar, las bebidas azucaradas, los dulces, y los carbohidratos complejos que vienen de fuentes de lo que son las legumbres, los cereales,
Después tengo las proteínas, que también se dividen en dos grupos, que tengo las proteínas de origen animal, que vienen de todo lo que son los carnes, huevos y lácteos, y la proteína de origen vegetal, que tengo fundamentalmente entre las legumbres y los frutos secos. Y después tengo el grupo de las grasas, dentro de los macronutrientes, que tengo también dos grupos, los que son las grasas saturadas, que serían las de origen animal, que son las que son más dañinas para la salud, son las que nos aumentan el colesterol en sangre, las que hacen aterosclerosis, y las grasas buenas, que son las provenientes de lo que es el aceite de oliva, de los productos vegetales, la palta, los pescados, los frutos secos, que son los omega 3 omega 9 son las grasas saludables y que me ayudan a, como funciones antioxidantes también dentro, que es un grupo muy importante de nutrientes dentro de los deportistas. Bueno, los hidratos de carbono dentro de la actividad deportiva serían como los más importantes, ya que constituyen la mayor fuente de energía. Cada gramo tiene 4 calorías. La glucosa es indispensable para el metabolismo de las grasas. Si yo no tengo una fuente adecuada de carbohidratos, tampoco funciona bien mi metabolismo de las grasas y tampoco puedo quemar o disminuir grasas. Entonces no puedo tener una dieta exenta o sin carbohidratos. Se debe cubrir del 55 al 60% de la energía diaria, debe provenir de los hidratos de carbono. Los deportistas de fuerza y tanto los de resistencia y larga duración no pueden obviar o dejar o descuidar este aporte. Su ingesta a nivel deportivo tiene un papel fundamental en la optimización de los logros alcanzados. Es el combustible para que yo pueda realizar mi actividad diaria. El glucógeno sería una fuente importante de energía para las sesiones de entrenamiento prolongados y su agotamiento puede ser un factor limitante. Si yo tengo combustible en escasa cantidad, el atleta empieza a perder el rendimiento deportivo automáticamente, no se pueden terminar las sesiones de entreno y baja la calidad del entreno. Entonces tengo que asegurarme que el aporte de carbohidratos sea el que realmente necesita el deportista. ¿Qué pasa si tengo reservas bajas de glucógeno? A través del consumo de carbohidratos, yo tengo mis depósitos o relleno mis depósitos de glucógeno. Si esos depósitos de glucógeno bajan, empieza la fatiga prematura, hay una disminución en la intensidad del entrenamiento, es notorio cuando el deportista se empieza a cansar, porque el gesto corporal lo va diciendo, y la reducción de beneficio del entrenamiento. Si no puedo entrenar en óptimas condiciones o al máximo de mi capacidad, por lo general no voy a desarrollar los talentos o las condiciones que tengo que desarrollar a largo plazo. Eh, Reduce el beneficio del entreno por ese mismo motivo, aumenta el riesgo de lesión, pueden aparecer los desgarros, los golpes, esguinces, y la recuperación del entreno es más lenta al otro día. Cuando tengo una fatiga o el cuerpo no se recupera rápido, es porque mis depósitos de glucógeno no eran suficientes. Y aparecen síntomas de entrenamiento o cansancio o fatiga crónica. Entonces tengo que asegurarme para eso de que el grupo de los carbohidratos sea incorporado en las cantidades necesarias y acordes para cada deporte y para cada deportista. Los hidratos de carbono son estrategias que aseguran la provisión adecuada de las estrategias que aseguran la provisión adecuada de hidratos de carbono como sustrato para el músculo permiten al deportista entrenar más intensamente o mantener una mejor técnica durante la sesión. Inclusive está comprobado que bajan hasta los reflejos cuando hay una deficiencia de carbohidratos y la precisión. El entorno celular y hormonal asociado a los niveles. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si no tengo un aporte de carbohidratos adecuados, ¿qué puedo hacer? El músculo empieza a tomar calorías desde el músculo, entonces tengo una pérdida de masa muscular si no tengo un aporte adecuado de carbohidratos. La frecuencia y el momento de ingesta de los carbohidratos es clave. Una vez que termine el entrenamiento, así como tengo que priorizar la carga adecuada de carbohidratos antes, durante, también es después del entrenamiento para poder reflexionar mis depósitos. Entonces, una vez terminado el entrenamiento, hay que recargar los depósitos musculares de glucógeno lo más rápido que se pueda. La ingesta de carbohidratos debe estar dentro de las primeras horas post ejercicio. Y se habla aquí el umbral que es, hay 2 horas que en donde las que
tengo que priorizar que el deportista consuma carbohidratos, los carbohidratos necesarios y las proteínas para replecionar esos depósitos de glucógeno y que el entrenamiento siguiente yo arranque con mis reservas de glucógeno adecuadas y pueda mejorar mi rendimiento deportivo. Aquí hay un cuadrito en donde explica para más bien general, después está específico para el fútbol, como sería la carga que tengo que realizar. Los carbohidratos antes del ejercicio, 50 gramos eh, de índice glucémico alto, y por ejemplo pone aquí el ejemplo de lo que se debería consumir, que es la banana. Durante el ejercicio, de 30 a 60 gramos, esta cantidad de gramos de carbohidratos va asociada al deporte, a la intensidad del entreno o del partido y al va asociado a la intensidad y a la duración, porque si yo tengo un entreno o el deporte que estoy haciendo que es de corta duración, no tengo que reflexionar más que una sola toma de 30, pero si yo voy a entrenar 2 horas, ya lo tengo que empezar a fraccionar cada 30 minutos a hacer ese consumo. El índice glucémico en este momento tiene que ser durante alto y lo puedo resolver con alguna bebida isotónica o con algún carbohidrato semisólido, como puede ser dulce membrillo, puedo comer una fruta, lo que mi cuerpo tengo que ir entrenando para que el cuerpo del atleta pueda asimilar eso sin que le trastorne le genere un trastorno gastrointestinal, por ejemplo. Entonces tengo que ir entrenando el aparato digestivo para recibir alimentos durante el ejercicio. Después del ejercicio, que serían, tengo que consumir 1 gramo por kilogramo de peso corporal, dentro del 0 a las 2 horas, como hablábamos hace rato, con un alto índice glucémico, en ejemplo son las pasas de uva o frutos secos. Y entre cada entrenamiento, entre una sesión de entrenamiento y otra, sería en el resto del día, tengo que poner 60% de carbohidratos divididos entre 4 a 6 comidas con índice glucémico de bajo a moderado. Por ejemplo, ahí entrarían las pastas, los panes integrales, las legumbres. Bien. Otro macronutriente importante son los lípidos y que tienen como funciones de mantener la piel, el cabello saludable, aislamiento de los órganos corporales. ¿Sí? Si no tengo tejido adiposo, de entre los atletas también es importante porque ocurren ante los golpes o caídas que es muy factible en un entrenamiento, empiezan a haber las fracturas. Entonces tengo que tener un cierto aislamiento, tener protegido mi musculatura esquelética. Mantenimiento, mantienen los lípidos a la temperatura corporal, proveen una función celular saludable, son reservas energéticas del cuerpo y favorecen la absorción de las vitaminas liposolubles. Tenemos las vitaminas la A, la D, la E y la K, que son vitaminas liposolubles que se absorben cuando hay un porcentaje de grasa adecuado. No se debe buscar una dieta por ahí cuando se pone en el régimen, lo que se hace es sacar las grasas y está prohibido porque se necesita sí o sí para el desarrollo de las funciones hormonales y cognitivas el aporte de grasa. Debe estar en el deportista entre el 10 al 20% y siempre tenemos que tener un adecuado balance entre las grasas saturadas, que serían las de origen animal, y las polisaturadas o insaturadas, que son las de origen vegetal. Después tenemos el otro grupo de macronutrientes, tenemos las proteínas, es que las funciones de las proteínas son enzimas catabolizadoras de reacciones en el organismo, forman parte de la hemoglobina, que es la sustancia que oxigena, que hace el transporte del oxígeno a todos los músculos, forman parte de los anticuerpos, son receptores de células en los cuales se fijan las moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Las fuentes tenemos dentro de las proteínas, hablábamos que eran las carnes, de origen animal, carne, huevo y lácteos, y de origen vegetal, los frutos secos, legumbres y los cereales en menor cantidad. Las proteínas es otro grupo, otro nutriente que deben tener incorporar, que es una sustancia clave para recuperar e incorporar dentro del umbral de las 2 horas determinado el ejercicio. Así repongo mis depósitos y evito el catabolismo o la pérdida de masa muscular. Entonces, finalizado el ejercicio, aquí hay un cuadrito post-entrenamiento. Por lo general, cuando se entrenan, por lo general las disciplinas deportivas más lo que es el fútbol, tienen el entreno por la tarde los chicos, entonces la comida posterior sería prácticamente la cena. En esa cena me tengo que asegurar que tenga un plato de pastas con verduras, una porción de proteína y una grasa saludable.
Bueno, esos serían los macronutrientes. En cuanto a los micronutrientes, está el grupo de las vitaminas y de los minerales, que principalmente las fuentes de esos nutrientes son las frutas y las verduras. Son sustancias que en el organismo necesitan pequeñas dosis, indispensables para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos, y una carencia de los mismos puede llevar inclusive hasta la muerte, como sería una carencia de lo que es el hierro. Para poder llevar una vida saludable y poder aplicar lo que es una adecuada nutrición deportiva, principalmente lo que tengo que lograr es que la dieta sea normal y que debe cumplir con las 4 leyes de la alimentación. Esa dieta tiene que ser de calidad, tener alimentos de calidad, la cantidad suficiente, ser armónica y ser adecuada. Adecuada a cada situación en especial. Adecuada si el niño está en la primera infancia, si el niño está en etapa de crecimiento como es la adolescencia, y a su vez adecuada si tiene alguna patología de base, priorizar para que se conserve también su estado de salud. La distribución de las calorías en el día que tiene que tener un deportista, siempre este cuadro puede ser cambiado de acuerdo a los horarios de entreno. Un 15 o un 20% lo que es el desayuno, media mañana y media tarde, un 5%, el almuerzo un 30 o un 35% de valor calórico total del día, y la merienda el 15% y la cena el 25%. La frecuencia para evitar situaciones de carencia, la frecuencia de consumo alimentario que debemos tener para tener un óptimo rendimiento deportivo es, en cuanto a los lácteos, de 3 a 4 porciones en el día, los cereales distribuidos entre lo que es desayuno, merienda o colaciones. Los cereales deben tener 2 a 3 porciones, serían 2 porciones en un desayuno y una en merienda, lo que es pan, y lo que es fideos, arroz o pastas o legumbres. Si entreno todos los días, tengo que aportarlas a diario. Y también en base a la condición que tiene el paciente. Si tengo un paciente que tiene sobrepeso, reducirle un poco la ingesta a 3 a 4 porciones, y si entrena mucho y está en buen peso, le puedo aportar todos los días un plato de pastas en el mediodía y reponer lo que es las proteínas y verduras a la noche. Los alimentos de origen animal, las carnes, sí o sí tengo que tener una porción diaria, aproximadamente entre 200 a 250 gramos. Alternar las carnes blancas, que sería la carne, pollo y pescado, con las rojas. El cerdo también puede ser incorporado. Y los huevos, puedo consumir hasta un huevo por día, y claras, 2 o 3 claras por día, en el caso de ser necesario o que tenga que aumentar masa muscular. Las frutas y verduras es un grupo que no tengo que descuidar, que por lo general la población más la infantil, reacia a consumir este grupo de alimentos, y es elemental para el rendimiento deportivo porque tiene exclusivamente el aporte de vitaminas y minerales que intervienen en todos los sistemas energéticos, tanto para la realización de la actividad deportiva como para la recuperación. Tengo que consumir 5 porciones al día entre lo que es fruta y verdura, 3 de fruta y 2 de verduras. Entonces habría que hacer un trabajo para que los niños puedan aceptar las distintas verduras, y priorizar también que tengan de los distintos grupos de vegetales. Aceites y grasas, 2 cucharadas soperas en el día, y los dulces en menor cantidad. Dentro de los dulces el más saludable es la miel, se lo puedo incorporar, y ocasionalmente lo que serían panificados. Después de haber hablado un poco de las recomendaciones generales de lo que es para la nutrición deportiva, en los niños debo priorizar que la cantidad sea suficiente y adecuada al crecimiento. Los niños tienen una demanda, tanto los niños como los adolescentes que están en pleno crecimiento, tienen una demanda adicional de nutrientes. Entonces, si a esa demanda adicional de nutrientes no la cubro, más el desgaste que tienen de la actividad deportiva, no satisfago esas necesidades, voy a empezar a tener niños con carencias nutricionales, niños en déficit y niños que no van a poder rendir deportivamente como deberían. Entonces tengo que priorizar la etapa de crecimiento, cuál es la necesidad de cada atleta y el desgaste deportivo que tiene. Las recomendaciones serían que tengo que de carbohidratos un 50% para arriba, proteínas entre un 12 y un 15%, y las grasas entre 30 a 35%. Los hidratos de carbono, al menos la mitad de las calorías que deben consumir los niños para realizar la actividad física competitiva deben proceder de los hidratos de carbono y deben ingerirse a lo largo de todo el día.
el consumo adecuado de hidratos de carbono es especialmente importante el día de la competencia, ¿sí? No puedo, por lo general, a veces hay niños que están nerviosos o no desayunan antes de una competencia, no puedo realizar actividad deportiva si no realizo una carga de carbohidratos suficiente, una carga de calorías suficiente. Entonces debo priorizar tanto la comida previa, que puede ser la cena anterior, o el desayuno, en el caso que el partido sea a la mañana, tengo que cargar desde la noche anterior, priorizar una cena con un buen plato de pastas, fruta, proteína, y al otro día desayunar en condiciones, digamos, para poder rendir durante la actividad deportiva. Las recomendaciones de proteínas de la ingesta es de 0,9 gramos por kilogramo de peso entre los 4 y los 13 años y 0,85 de los 14 a los 18. En caso del adolescente, se realizan prácticas deportivas, estos requieren o estiman superiores demandas, como ocurre en algunos adultos. Es probable que la relación una tasa mayor de recambio proteico y es posible utilización de algunos aminoácidos como fuente de energía. Aunque la ingesta media de proteínas está de por sí elevada, nos debemos asegurar de cubrir las necesidades en situaciones que es necesario conocer mediante encuesta nutricional. A veces, actualmente lo que es un alimento de mayor costo, entonces ha empezado a haber una carencia de este nutriente. Entonces tengo que estar eh, conociendo si el atleta, el adolescente, puntualmente, que es el que más requiere, está consumiendo la cantidad de proteína necesaria para su brote de crecimiento del adolescente, para ayudarlo y para el rendimiento deportivo. Entre las vitaminas y de los minerales, el nutriente en cuestión o que se produce en carencia dentro de los atletas es el hierro. Entonces es importante también, como decíamos, hacer un buen análisis bioquímico de base, ver con qué parto, cómo está, y ver si se está consumiendo la cantidad a través de la dieta de este aporte de este nutriente que es elemental para el desempeño deportivo, ¿sí? Si yo tengo anemia o un déficit de hierro, el rendimiento deportivo baja automáticamente. Y a su vez, las actividades de resistencia o de larga duración hacen que tenga una mayor pérdida de hierro. Entonces, es un nutriente que dentro de la actividad deportiva lo tengo que considerar para hacer el aporte necesario y en el caso de haber déficits, incorporarlos a través de suplementos, siempre y cuando el médico los recomiende. Y el otro nutriente crítico dentro de la adolescencia y la actividad deportiva es el calcio, que es por una cuestión de hábitos, los adolescentes o los niños dejan de consumir leche o yogur o son reacios a consumirlo y a su vez la demanda de la actividad física hace que haya un incremento de la necesidad de este nutriente en el crecimiento. La osificación es importante y si no hago el aporte suficiente puedo tener hasta lesiones o empiezan las fracturas o las fracturas por estrés dentro de la actividad deportiva. Entonces tengo que ajustar el consumo de calcio y priorizar de que se consuman las porciones, las 3 a 4 porciones diarias de lácteos, que es el alimento fuente del calcio. La alimentación previa a la actividad deportiva es recomendable que sea de hidratos de carbono de rápida e intermedia lenta asimilación y resulta útil incorporar un plato de pastas antes de los partidos, como decía anteriormente. Acá hay un cuadrito en donde se expresa bien, digamos, gráficamente, si el partido es por la mañana, qué alimentos debería consumir en la cena. Está la pasta, está la verdura, la proteína, la fruta y el pan. Y el desayuno, como tendría que ser una fruta, también están los carbohidratos complejos siempre provenientes de lo que son el pan o cereales, yogur sería la proteína, y un jamón cocido o queso a través de proteínas o huevo puede ser también. Y si el partido es por la tarde, es importante también cargar bien con lo que es el desayuno y la comida más importante sería hacer un almuerzo 3 horas antes de la competencia, que a veces esto se vuelve como complejo, porque si tengo un partido a las 2 de la tarde, comer 3 horas antes, haciendo como las 11 de la mañana, entonces tendría que ajustar bien lo que es la ingesta o reforzar un poco más lo que es el desayuno. Ese sería un cuadrito con las recomendaciones sobre la ingesta de los hidratos de carbono, líquidos y proteínas antes, durante y después de la actividad física. 3 horas a 4 horas antes lo que hablábamos, que sería o el almuerzo,
en el caso de ser un partido por la tarde, 1 hora antes, puedo hacer una carga de carbohidratos de 0,5 gramos. Esto lo puede proveer alguna fruta, una ensalada de fruta, un yogur con cereales. Asegurarme el aporte de líquidos en un atleta que pese menos de 40 kilos, que sería un niño de 90 a 180 mililitros, y en un atleta que pese más de 40 kilos, 180 a 300 mililitros. Durante la actividad física es importante hacer una recarga de acuerdo a la duración de la actividad y la intensidad de la actividad. Los hidratos de carbono 0,7 gramos por hora, repartidos cada 15-20 minutos, que dentro de lo que es el fútbol sería complejo, entonces lo podemos hacer en el entretiempo. A los 45 minutos, reflexionar con una fruta, cereales, frutos secos, ir adaptando a lo que cada deportista pueda recibir o le sea más rentable, tanto en su energía como en su aparato digestivo, el que esté acostumbrado a tolerarlo mejor. Los líquidos, entre 150 mililitros cada 20 minutos, podemos hacer 200 o 250 cada 45, y con eso pues, satisfacer las necesidades. Y después de la actividad diaria, importante es la represión, como hablábamos anteriormente, y también recuperar los líquidos con un mayor volumen a la pérdida. Una estrategia que se hace siempre es pesarlo para saber la cantidad de pérdida de líquido que tiene, y en los niños se repone la pérdida de peso dentro de la actividad física al 100% con líquido. Si pierdo medio kilo, tengo que tomar 1 litro de agua posterior al, al partido o al entreno. El día del partido, que es importante, seguir una rutina habitual. No puedo implementar o poner cosas nuevas el día del partido que no haya probado anteriormente, porque pongo en riesgo a la tolerancia gástrica, pongo en riesgo a enfermarme, que me siente mal algún alimento. Tomar los alimentos sólidos hasta 2 o 3 horas para asegurarme que la digestión esté hecha. Comer bien y no probar, como decíamos, alimentos nuevos. Durante el partido, en el descanso se introducen alimentos semisólidos que aporten hidratos de carbono de absorción rápida. El dulce membrillo también es una buena opción y es muy rentable energéticamente. El día del partido, después del partido, tengo que promover la recuperación lo más rápido que se pueda de la reserva de glucógeno, a consumir alimentos ricos en carbohidratos y proteínas, y siempre que sean dentro de las 2 horas. Y aquí hay un cuadrito de cómo sería una comida post partido o post entreno. Puedo hacer yogur con cereales, puedo hacer dulce de membrillo, como hablábamos, con un sándwich de jamón o de queso, bebidas isotónicas y barritas de cereal, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la situación o lo que tengo al alcance: arroz con leche, yogur con granola. Eh, si ya estoy cerca de la cena, ya recupero toda mi energía con un plato de pastas, o si falta para la cena, puedo hacer un sándwich de queso con tomate o algunas verduras o una fruta. Y bueno, dentro de lo que tengo que evitar, los problemas nutricionales más frecuentes sería empezar a comer bien, no solo el día, sino anteriormente. No saltar el desayuno. Por ahí, ahí generalmente hay el hábito de, de como estoy apurado o tengo que ir o estoy nervioso, no desayunar. No puedo hacer ninguna actividad física menos el día del partido en ayunas. Seguir la dieta, una dieta baja en calorías, sería con las calorías adecuadas. Entrenar, según una dieta baja en calorías, a veces antes del partido es uno de los problemas que no es recomendado, porque tengo que cargar bien los carbohidratos. No debo entrenar o jugar en ayunas. Hacer una mala selección en cantidad y en calidad en la distribución. Olvidarme de la nutrición del post-entreno, experimentar en el partido algo que no haya comido nunca, y no debo descuidar la hidratación. Bueno, y para finalizar, una frase que a mí siempre me gusta compartir, que, bueno, atletas sanos, competencia limpia, y para estar sanos tengo que hacer una alimentación saludable, y una alimentación acorde al deporte que estoy haciendo y al momento deportivo, y que, bueno, en el rendimiento deportivo comer no es opcional, sino es obligatorio. Así que, bueno, me despido. Muchas gracias. Buenas noches, un placer volver a estar acá en este curso de capacitación. Eh, bueno, yo ya me había presentado en la primera clase, mi nombre es Silvana Albornoz, soy psicóloga clínica, psicóloga deportiva y coach ontológico en formación. En la primera clase, para recordar,
habíamos visto los aportes de la psicología deportiva o psicología de alto rendimiento deportivo en el ámbito deportivo. En esa oportunidad yo había aclarado que más allá de que siempre yo voy a nombrar psicología de alto rendimiento deportivo, también es aplicable en el ámbito de la formación de niños, niñas, en etapa formativa, inicial y juvenil, aunque no se trate de jugadores profesionales, pero también se aplican estos aportes de ese ámbito porque desde pequeñito hay que ayudar al deportista en formación que justamente vaya formando esa mentalidad que se requiere para todo deportista que apunta al alto rendimiento, que a eso se le llama fortaleza mental del deportista. Entonces es importante que desde pequeñito se empiece con esta formación con el entrenamiento psicológico deportivo. Solamente que en las primeras etapas no se exige al nivel que se le va a exigir a un jugador ya profesional y con la madurez que tiene ya según su edad. En esta primera etapa la exigencia por supuesto es menor, se trabaja más desde el juego, incorporando valores, pero sí ya fortaleciendo la mentalidad de todo deportista. Entonces, eso es un poco lo que hemos trabajado en la primera clase, los aportes en general de la psicología deportiva. En esta segunda clase nos vamos a enfocar ya en lo que sería la figura del líder deportivo. Y siguiendo el lineamiento, vamos a hablar de lo que se llama líder de alto rendimiento deportivo. Acá el líder entra en la figura del entrenador, de los directores técnicos, de todo aquel que tenga el rol de líder que conduzca equipos deportivos. Antes de empezar ya a profundizar sobre la temática, me gustaría que empecemos viendo un video, porque a partir de este video vamos a empezar a hablar de las acciones principales de todo líder deportivo. Acá también le vamos a llamar líder de alto rendimiento deportivo, porque se espera que aquella persona que ejerza el liderazgo también tenga esa calidad de ser de alto rendimiento. Así que vamos a empezar a ver el video, así nos queda más claro, ¿sí? Que es lo más divertido de mi profesión, es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana, con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario que sé lo que hace, soñar qué va a pasar, que es lo único. ¿Y a veces pasa? ¿Sucede lo que sueñas? Como Messi a menudo, claro. Joder, ¿cómo o sea, ¿el guión sale clavado? Si tienes a jugadores buenos... No, clavado no, pero uno piensa, estos tipos hacen estas cosas, si hacemos esto, les vamos a joder. Al final es un juego. Le hemos pervertido, ¿eh? Hemos convertido en parte a un negocio que todos vivimos de él, y muchísima gente vive de él, pero al final olvidamos que es lo que da sentido a mi profesión, que si no lo haríamos, es que es un juego. Ajá. En que yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo, con tus armas, yo mis armas, y te conozco en estas cosas, y en eso, y soñar eso, planearlo el día antes cómo hacerlo, y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo, es el motor de ahora mismo mi profesión. Pero es un juego. Sí, sí. Es un juego, nada complicado, es conocerle a él para hacerlo mejor, ni para batirle, ni es decir, no, es que le he ganado, no, es que nunca me lo tomo como sí, hemos ganado, sí, no. Es si aquello, lo más bonito es si aquello que he pensado, que he transmitido a mi gente, durante el partido, minuto 10, se está pasando o no está sucediendo. Ese es el momento de más plenitud. Y cuando no está sucediendo, es porque te habías equivocado o sabes las razones por las cuales no va, que tú te habías semejado una cosa y como no va, algo está pasando por lo que no funciona. Bueno, espero que hayan podido ver y escuchar el sonido del video. Bueno, yo no lo pude escuchar el sonido del video, pero bueno, espero que ustedes sí. Bueno, en parte era ver este video porque acá estaba en una entrevista Guardiola, que es considerado un gran entrenador del club de Barcelona, justamente por el tipo de entrenador que es, que sí se considera como ejemplo de líder
o entrenador de alto rendimiento deportivo. Y es importante esto que, bueno, esta era una pequeña entrevista, solamente se puso, digamos, lo poco que rescatamos de esta entrevista cortita, era para empezar a hablar de una de las acciones principales del líder, de un líder de alto rendimiento. Acá, como decía Guardiola, él suele anticiparse, visualizar ya lo que él quiere tratar de lograr con sus jugadores en un partido, y eso es algo muy importante que todo líder tiene que tener, esa capacidad, esa habilidad y esa acción de anticiparse. Ahora sí, vamos ya a ver las diapositivas para que vamos un poquito viendo lo que sería la parte teórica de esta temática, para que podamos ir entendiendo a qué apunta el liderazgo de alto rendimiento deportivo. Acá vamos a ver las características que tiene que tener todo líder deportivo, ¿sí? Bueno, empezamos, es fundamental que empecemos definiendo lo que es el líder. Es aquella persona que tiene la capacidad de influenciar los pensamientos, las conductas y los sentimientos de aquella persona a quienes ellos lideran. Y ahora vamos a hablar, digamos, como siendo más específico, de lo que es el líder de un equipo. Ya de un equipo se dice que es aquella persona que puede ejercer de manera permanente el poder de influir en el equipo con sus decisiones, con sus acciones y sus reacciones. Todas esas manifestaciones del líder tienen su efecto en el resultado final del equipo. Según estas definiciones vemos lo importante que es la figura del líder. Es alguien que puede influir de una manera determinante y decisiva en el grupo, en el equipo a quien esté liderando. Entonces, la verdad que es un rol muy importante, ¿sí? Ahora vemos la siguiente lámina. Ya hemos visto lo que es la definición de líder. En la siguiente vamos a enfocarnos en lo que serían las acciones principales del líder. Acá se dice que son dos los ejes centrales de la acción de todo líder. Por un lado está la anticipación de la situación, que es lo que más o menos hablaba Guardiola en el video, cómo él se anticipa a las posibles jugadas, las competencias, a un partido, se anticipa a las reacciones de sus jugadores, a las habilidades porque ya los conoce, se anticipa al equipo rival con el que uno va a competir para ir anticipándose a las estrategias que uno tiene que armar, la jugada que va a armar. Entonces es muy importante que el líder tenga claro que entre las acciones principales está la anticipación de la situación y el direccionamiento conductual. Son los dos ejes centrales de las acciones de todo líder. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? En la siguiente lámina vamos a ver en profundidad las acciones principales del líder. Habíamos dicho que la primera acción es anticipación de la situación. Quiere decir que el líder debe tener visión, debe anticiparse todo el tiempo. Intenta predecir las próximas jugadas y escenarios internos y externos. Interno quiere decir los pensamientos y sentimientos propios como líder, como también de sus jugadores. Aquel líder que ya conoce sus jugadores, su equipo, ya sabe las maneras de ser de cada uno y ya puede también anticiparse a qué pensamiento tiene cada jugador, con qué tipo de emoción suele reaccionar. Y también cuando dice escenario externo, bueno, ahí sí ya habla del comportamiento de cada jugador o también de los momentos de competencia. Todo el tiempo se anticipa según lo que él va conociendo de su equipo, de sus jugadores. Entonces es una acción principal del líder tener esa capacidad que es de anticiparse a toda situación. Y para esto también es importante lo que se dice lectura de antecedentes, ya que esto permite decidir adecuadamente y definir las acciones efectivas, o sea, en base a lo previo, ya sea del equipo, cómo ha sido su rendimiento anterior, sus triunfos, sus derrotas, las maneras de comportarse del equipo. Siempre el líder tiene que tener un antecedente previo para también poder anticiparse. Entonces esto hace referencia a la acción principal del líder de anticipación de la situación. Vamos a la siguiente acción,
que ahí apunta ya a lo que sería el direccionamiento conductual. Quiere decir que el líder también tiene que saber dirigir la conducta de sus jugadores. Para eso es fundamental, para poder lograr este direccionamiento, que sepa que está compuesto esta habilidad de dos, se les llama dimensiones. Una es saber exactamente cada conducta. ¿Qué quiere decir? Cada conducta que el jugador tiene que tener. Y en este caso se habla de dos tipos de conducta. La observable, que son los comportamientos, las reacciones, y la no observable, que son los pensamientos y las emociones. Todo líder tiene que dirigir ambos tipos de conducta, tanto el comportamiento de los jugadores como lo que piensan y lo que sienten. Entonces el líder debe guiar tanto la parte manifiesta, observable y visible de la conducta de un equipo, como orientar y desarrollar la parte invisible o menos visible, es decir, gestionar ideas y emociones. Y por otro lado, lo otro que tenemos que saber del direccionamiento conductual es conocer cuáles son las direcciones posibles de esa conducta. Ya sabemos que dirige tanto la conducta observable como no observable, bueno, pero ¿hacia dónde se tiene que dirigir esas conductas? Y acá se pone como direcciones el rendimiento y el resultado. ¿Para qué un jugador entrena? ¿Para qué entrena habilidades, gestos deportivos? Por un lado, para incorporar, aprender y desarrollar conocimiento, actitudes, recursos y habilidades, que eso es lo que se llama el rendimiento. Hacia ese lugar se dirige la conducta. Tratar de tener el mayor rendimiento posible o el mejor según la calidad de deportista que uno quiere ser y el deporte que está practicando. Y también se tiene que dirigir hacia el resultado. Por supuesto que siempre hablamos de que el rendimiento es lo más importante, pero también no nos podemos quedar solo con un buen rendimiento. Un buen rendimiento apunta a lograr un buen resultado, que bueno, acá en este caso es ganar, pero sabiendo que eso depende también de otros factores. Pero hacia ahí es hacia donde se dirige la conducta de todo jugador, a obtener el mayor rendimiento posible y tratando de lograr los mejores resultados o el resultado esperado, que sería ganar. Entonces el direccionamiento conductual demanda orientar adecuadamente ideas, emociones, comportamientos individuales hacia mejores rendimientos y en pos de grandes resultados. Para esto es fundamental que el líder se entrene en lo que se llama establecimiento de objetivos de rendimiento y objetivos de resultado. Solamente teniendo objetivos que apuntan justamente al rendimiento y al resultado, los objetivos son las metas hacia donde apunta una conducta, hacia dónde, para qué uno se entrena, para qué uno entrena determinadas habilidades para lograr estos objetivos, que tienen que ser ambos, de rendimiento y resultado. Ya en la siguiente lámina vemos otra acción que también se considera fundamental del líder deportivo, más allá de anticipación de la situación y direccionamiento conductual, algo importantísimo, pero que ya apunta a lo que sería la conducta no observable, es la gestión de las ideas del líder y de los integrantes de un equipo. La idea es lo mismo de decir pensamiento. El líder también tiene que saber gestionar lo que sus deportistas piensan como lo que él mismo piensa, para que esos pensamientos sean los adecuados para que se logre lo que uno está intentando lograr en una práctica deportiva. Entonces se dice que el líder debe tener un gran dominio de sus propias ideas, desarrollar pensamientos claros y potentes, ya que los mismos generan impacto en todo el equipo. El líder tiene que saber cuáles son los pensamientos que pueden potenciar o obstruir el rendimiento del equipo. Su tarea es gestionarlos adecuadamente. El pensamiento genera emociones y despierta actitudes. Entonces, lo que determina el nivel actitudinal del equipo es la gestión que el líder haga, tanto de sus pensamientos como de las ideas del equipo. La disposición a enfrentar desafíos y a asumir riesgos es determinada por la gestión de los pensamientos que el líder realice.
de las metas a las que dirija su esfuerzo, o sea, los resultados, y del proceso del entrenamiento del equipo, que sería el rendimiento. Entonces es fundamental que el líder todo el tiempo también esté atento a si hay pensamientos positivos que ayuden al logro de los objetivos de rendimiento y resultado, o si hay pensamientos negativos. Y cuando hay pensamientos negativos, a ver, demos ejemplo como para que quede más claro, un pensamiento negativo puede ser, ya sea de un jugador de forma independiente o del equipo en general, es decir, no, no puedo, este rival es difícil, no estamos en condiciones, no estamos preparados. Todo esto son pensamientos, porque estos pensamientos se anticipan a una situación, y en la medida que se anticipen no son realidad, son pensamientos. Entonces el líder tiene que saber gestionar esos pensamientos negativos, porque por supuesto que va a generar emociones negativas, y ambos, pensamiento y emociones negativas, influyen en el comportamiento y en la conducta, que por supuesto va a ser también negativo. Por eso es que el líder tiene que aprender a identificar estos pensamientos, tanto propios como del equipo, gestionarlo quiere decir reconocerlo, y reconocer y darse cuenta que no son productivos para el fin que se percibe, y poder cambiar esos pensamientos por pensamientos más positivos, que generen emociones positivas, y de esta manera influyan en la conducta esperada, que también sea positiva. Ahora sí, veamos en la siguiente lámina otra acción del líder deportivo sobre la conducta no observable, sería la gestión de las emociones del líder y de los integrantes de un equipo. Las emociones también se gestionan, porque también es algo que como seres humanos, las emociones forman parte de nosotros, y no podemos nosotros controlar que no aparezcan. Las emociones aparecen, las despiertan determinadas situaciones, pero sí hay que saber reconocer cuando esas emociones son negativas y gestionarlas, buscar la manera de salir de esas emociones negativas para que no interfieran en el resultado, en la conducta, y cambiarlas. Por eso se dice que las emociones públicas del líder deben ser las que los miembros de su equipo necesitan para que su rendimiento no sufra condicionamientos negativos. Acá el líder también no puede expresar, por ejemplo, su enojo, su malestar por alguna situación, porque influye en el equipo. Tiene que tener mucho cuidado con sus propias emociones, y también cuidar las emociones del equipo. Y acá el ejemplo de los estados emocionales negativos, o sea, peligrosos para el rendimiento que uno espera, son, por ejemplo, la euforia, que es un estado emocional extremo, aparentemente positivo, donde el sujeto experimenta sensaciones positivas asociadas usualmente a un logro muy importante o inesperado. Pero la euforia tiñe todo de éxito y genera un desgaste energético muy grande y peligroso para el individuo. Esa es la parte peligrosa. Uno en una emoción no puede poner tanto desgaste, porque el cuerpo lo va a sentir, y el deportista necesita esa energía en el cuerpo para poder seguir rindiendo como se espera. Entonces no es conveniente que llegue a ese estado de euforia. La otra emoción negativa es la disforia, que esto sería lo contrario. Es un estado de abatimiento completo del ser. La persona se encuentra casi sin poder alguno de respuesta, sin energía emocional y con la mirada puesta en el interior, en un evento pasado, traumático, que ya finalizó. Eso en el caso de, por supuesto, que haya habido un resultado negativo, de que no haya salido una jugada. Entonces los deportistas que llevan al extremo ese estado emocional, de que podría ser una pequeña desilusión, pero cuando ya alcanza el nivel excesivo se le llama disforia, y esto le quita energía al jugador y no le permite que tenga un buen desenvolvimiento. Acá nos acompañan las imágenes como para que uno también lo pueda ir viendo, cómo la emoción, más allá de que un estado interno, sí se manifiesta también en el exterior por medio del comportamiento. Acá, bueno, un poco se ve la euforia del equipo argentino en una victoria. Pero como decíamos, no está bueno llevar ese nivel extremo. Acá el líder tiene que ayudar a gestionar para que, si bien sí puede haber una alegría, un entusiasmo,
que no sea un exceso de energía gastada en expresar la emoción. Tiene que ser en un nivel adecuado. Y en la siguiente lámina vamos a ver otro estado emocional que también es muy negativo, que a veces es muy frecuente verlo en el fútbol, en los partidos, y que evidentemente no está pudiendo ser gestionado por los jugadores o por algún jugador en específico, pero acá también hubo una falla del entrenador, porque el entrenador ya conoce a sus jugadores y tiene que saber cuando hay un jugador que por su perfil de personalidad tiene esta característica de reaccionar impulsiva o agresivamente. Acá es el caso de la bronca. Se dice que la bronca es un estado emocional con altos niveles de energía negativa que se reconducen hacia alguien que le impidió el logro y se comporta de manera injusta, o quien recibe tratos diferenciales y privilegiados. Es un sentimiento que se manifiesta de manera explosiva, lo cual impide cumplir con otro objetivo excepto la catarsis de quien la experimenta. Un jugador que tiene bronca y no logra gestionar ese estado de bronca, se olvidó de su objetivo de jugar, de seguir enfocándose en el partido, de tratar de rescatar la situación que acaba de atravesar. Lo único que pretende es expresar su bronca. Y acá vemos, por ejemplo, en la foto que está clarita, cómo este jugador enojadísimo, en este caso sí, no sé si es con un entrenador, con un árbitro, que va al punto de querer agredirlo. Y lamentablemente esto a veces sí se ve y mucho. Y bueno, llevado al caso de los niños, uno también tiene que saber identificar muchísimo, porque por ahí los niños tienen menos recursos para gestionar sus emociones por su inmadurez emocional justamente. Entonces ahí está la figura del líder, una persona adulta, responsable, que ya tiene que tener la habilidad de identificar tanto los estados emocionales negativos y como líder brindar las herramientas, los recursos para que los deportistas aprendan a gestionar esos estados, que mucho se lo logra en base a los pensamientos positivos. A ver, por ejemplo, cómo se gestiona esto, una frustración, un fracaso, y tiene que estar entrenado estos pensamientos positivos que ya estén instalados en todo deportista de, bueno, a veces se gana, a veces se aprende, cuando, bueno, se hubo una derrota, no hay que decir se pierde, sino se aprende. Se aprende del error, de la falla, para que la próxima vez sea una oportunidad de mejora. El decir que a pesar de que haya habido un resultado negativo, sigue siendo un buen jugador, que un resultado no determina la calidad de jugador. Todos estos son pensamientos que ayudan a gestionar esas emociones negativas, de decir que no pasa nada, un resultado negativo no es el fin del mundo, siempre hay otra oportunidad, que con entrenamiento todo se mejora. Bueno, todos estos pensamientos ayudan a gestionar esas emociones negativas, pero esto es algo que son herramientas que el líder tiene que saber brindar a su jugador y a su deportista, más hablando de niños, desde niños si se lo forma con estos pensamientos positivos, que ahí está la gestión de las ideas, los pensamientos, la gestión de las emociones. El niño desde pequeñito aprende a gestionar, va a ser un adulto futuro deportista bastante centrado en la conducta, pensamientos y emociones correctas que tiene que tener para que su comportamiento y rendimiento sea el esperado, apuntando a los objetivos que se buscan. Bueno, para finalizar, acá se dice que estos estados emocionales son muy riesgosos para el líder como para el equipo. Por ello hay que anticiparlos, acá está esta acción de anticiparlos y saber transformarlo. Bueno, estas serían las 4 acciones principales de todo líder deportivo: anticipación de las situaciones, direccionamiento conductual hacia mejor rendimiento y en búsqueda de los mejores resultados, gestión de las ideas tanto del líder como de los integrantes del equipo y gestión de las emociones del líder y de los integrantes del equipo. Ahora vamos a pasar a otro punto importante, que ya vamos a hablar de las habilidades del líder de alto rendimiento deportivo. El líder tiene que contar con habilidades que, al ser habilidades, se puede decir que no necesariamente tiene que haber venido con estas habilidades como habilidades innatas, sino que las puede entrenar y desarrollar hasta haberla consolidado. Es fundamental que un líder tenga estas destrezas, aptitudes
que son, por ejemplo, que son 4 las principales. Habilidades interpersonales, que hace referencia a la que tiene que ver con él mismo, con las habilidades internas, que ya vamos a ver enseguida específicamente cuáles son. Las otras son las habilidades intrapersonales, que acá hace referencia a las que ya tiene a la hora de interactuar con los otros, y en este caso sería con su equipo deportivo. Después otra habilidad es la observación y el registro, y otra que también es muy importante es la visibilidad y la distancia operativa del líder. Ahora la vamos a profundizar en las siguientes láminas para ver de qué se trata cada una. Entre las habilidades interpersonales, estas están relacionadas directamente con la gestión del equipo, por eso es interpersonal. Es la que se da afuera en la interacción social con todo el equipo. Entre estas habilidades podemos destacar 3 que son muy importantes, son complejas y decisivas a la hora de tratar de lograr los mejores resultados y el mayor rendimiento. Estas habilidades son la comunicación, la imparcialidad y la gestión del disfrute. Es decir, que el líder tiene que desarrollar tanto de él con el equipo como del equipo hacia él y entre ellos mismos la habilidad de la comunicación. Es fundamental para lograr cualquier logro entre los seres humanos, aprender a comunicarnos, comunicar todo, comunicar los objetivos que uno percibe, los valores que tiene, comunicar cuando no está de acuerdo con algo, comunicar un disgusto. La comunicación es fundamental para que un equipo funcione como tiene que funcionar. Y esto es algo que el líder tiene que manejar muy bien, la comunicación de él con el equipo, como también lograr que todo el equipo también aprenda a comunicarse. La imparcialidad hace referencia a que también el líder tiene que saber dar un trato por igual a todos los integrantes del equipo. Él no tiene que tener tratos preferenciales, porque esto obstaculizaría, digamos, el rendimiento como equipo. Eso era en cuanto a la habilidad anterior, que era la interpersonal, también la imparcialidad. Ahora veamos ya lo que serían las habilidades intrapersonales que todo líder deportivo tiene que tener. O sea, en sí mismo, adentro de él, ya no tanto en la interacción con el equipo, sino él internamente. Estas se vinculan con por eso se dice la autogestión del líder. Acá nos vamos a enfocar también en 3 habilidades intrapersonales, que son las de mayor relevancia, que se dice que es la autoconversación positiva. Se le llama así al pensamiento que tiene como cualquier persona, pero en ese pensamiento que el líder, en el contexto del ámbito deportivo, tiene permanentemente consigo misma, pero él tiene que también cuidar de que esta autoconversación sea positiva. A ver, por ejemplo, es cuando él mismo, a ver, un ejemplo, en una situación concreta, que el equipo esté teniendo un resultado negativo. Él mismo, como líder, tiene que saber gestionar ese pensamiento y él mismo decirse, bueno, no, mi equipo es bueno, está tratando de rescatar la situación, necesita que yo lo siga motivando. Ahí él se está hablando, pero no deja que un resultado externo influya en su propia conversación de una manera negativa, porque obviamente que va a transmitir esa negatividad al equipo. Ahí es donde la conversación interna que tiene que tener tiene que ser positiva, justamente para poder transmitir esa emoción y pensamiento que está teniendo el equipo positivo. Entonces es una habilidad que tiene que tener el líder, la autoconversación positiva. Acá en la imagen se ve, puse esta imagen, porque acá este líder, este entrenador, en esa sonrisa él está solo, pero hace una sonrisa. Y esa sonrisa quiere decir que algo está pensando y positivo, porque si no la misma cara da cuenta de lo que está pensando. Cuando una persona piensa algo negativo, o está tenso, o está nervioso, la cara da cuenta de lo que está pensando. Entonces, por eso acá puse esta foto, como para que se vea qué quiere decir esta autoconversación, que sería un pensamiento positivo que todo líder tiene que tener. La regulación de la activación, que es otra habilidad, hace referencia un poco también a esa energía interna que todas las personas tenemos o experimentamos en situaciones que nos motivan, que nos generan entusiasmo y que obviamente siempre acá en el deporte la situación de competencia, de entrenamiento,
más que nada, bueno, de competencia, genera esa activación interna. Y el entrenador tiene que saber también regular esa activación interna. No tiene que dejar que llegue a niveles muy altos, ni tampoco niveles muy bajos, sino que tener esa activación justa y necesaria que requiere un entrenador para con la energía justa seguir guiando a su equipo deportivo. Y la flexibilidad atencional hace referencia, todas tienen que ver con todas, pero un poco a lo que venimos hablando, que el líder también no se tiene que quedar fijado la atención en un suceso concreto. Bueno, siempre voy a hacer referencia a una situación negativa porque es la que genera que la conducta que uno espera que tenga un jugador, un equipo, no sea la correcta, siempre es generalmente un suceso negativo. Entonces la flexibilidad atencional sería, por ejemplo, ante una jugada que no se dio en una competencia, que el entrenador haya quedado fijado su atención a esa jugada y no pueda seguir desplegando su atención a cómo sigue el partido, que se haya quedado fijado en una situación concreta. El entrenador más que nadie tiene que tener esa flexibilidad de rápido centrar nuevamente o enfocar su atención en lo que requiere el momento, la situación, los jugadores. Entonces, estar flexible con esa atención, prestar atención todo el tiempo a las variables importantes para seguir adelante y ayudar a su equipo a lograr su máximo desempeño. Bueno, estas serían las habilidades intrapersonales. Después tenemos otras habilidades del líder, que es la observación y el registro. Todo líder deportivo, entrenador, tiene que también desarrollar esta habilidad que es la de la observación, saber qué tiene que observar como líder y entrenador y registrar, no solamente también quedarse en la observación y en el pensamiento. Es muy importante también llevar un registro, porque se necesitan datos y registros que permitan visualizar los planes concretos, las acciones del conjunto, los resultados y el rendimiento de cada integrante. Esta es una tarea fundamental del líder que permite que tanto el conductor como los colaboradores valoren el impacto de cada acción implementada. Es necesario planificar la gestión de las personas, registrar las acciones implementadas, valorarlas y determinar qué acciones se mantienen y cuáles se cambian de cara al futuro inmediato. Pero para esto siempre es necesario primero esa observación activa, sabiendo qué es lo que se tiene que observar, sabiendo qué objetivo persigue el equipo, el entrenador, y en base a los registros que vas haciendo de la realidad. Entonces, por eso es fundamental esta habilidad que tiene que tener el líder. La otra habilidad, la siguiente, es la de la distancia operativa, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que también el líder tiene que saber dominar y entrenar. Se llama la visibilidad y la distancia operativa del líder. Acá también tenemos una imagen que se ve también acá el entrenador, a Bianchi, cómo está en medio de un partido, ahí también cerca del equipo, dando ahí unas directivas. Entonces se dice que esta es la habilidad más geométrica de la gestión de personas, se refiere a la distancia de contacto entre el conductor y los integrantes del equipo. Se recomienda que el líder se encuentre cerca del equipo y que desde ese lugar valore el momento para acercarse aún más o para tomar más distancia. Se sugiere que al comienzo del liderazgo, el conductor sea muy visible con el fin de implementar la cultura de alto rendimiento, definir y asignar roles y construir junto con el equipo normas de convivencia interna. Luego, con el paso del tiempo, quien dirige debe dar más lugar a sus colaboradores y a su staff técnico para que cobren más protagonismo y así transformarse en una persona no tan visible. Entonces, esta habilidad, el líder siempre tiene que saber que según el momento del liderazgo y de cómo el equipo ya está constituido, si se va a hacer más presente o menos presente. Al principio tiene que estar muy presente, que en el momento de poner las normas del equipo, dirigir las conductas, marcar los objetivos que tiene que tener, dirigir la conducta. Pero una vez que el liderazgo ya pasó por un tiempo en el que los mismos miembros del equipo ya han aprendido todas estas cuestiones que el líder le intenta implementar,
ya el líder tiene que ir corriéndose un poquito de ese lugar de estar tan encima y dar más protagonismo al resto del equipo. Bueno, esta también es una habilidad que todo líder tiene que entrenar. Todo esto que hemos desarrollado en esta clase, que apunta a la figura del líder deportivo, va a quedar muy claro en este video que vamos a ver. Antes de despedirme, quiero que veamos un video muy importante. Es un poquito, tiene sus minutos, pero traten de verlo porque no tiene desperdicio, porque ahí queda clarísimo cómo es el rol, la función del líder deportivo y las características de un líder de alto rendimiento. Veamos el video y después lo charlamos. Seis títulos ganados en una misma temporada. Como cada una de ellas, sabes que Guardiola ha tenido alguna frasecita, alguna peliculita. Es un gran motivador. Esta vez les dijo que si ganamos seremos eternos. Pues desde luego lo han conseguido. Si perdéis, seguiréis siendo los mejores. Si ganáis, seréis eternos. Con esa frase, Pep Guardiola motivó a sus hombres antes de la final que les haría campeones del mundo. Y es que el técnico siempre ha sabido cómo cargar de adrenalina a sus jugadores antes de cada final. Conseguir que los futbolistas no dejen de tener hambre es una tarea durísima. Y para levantar 6 títulos en un año, Pep ha utilizado técnicas muy distintas. La música ha sido una de ellas. Todos conocemos ya el himno del vestuario y la influencia del Viva la Vida. Además, les ha hecho leer un libro de su gran amigo David Trueba, Saber Perder, para que antes de aprender a ganar, estuvieran preparados en la derrota. Después de levantar la copa y de ganar la Liga con un discurso de eterna humildad, llegó la final de la Champions. Y a Guardiola se le ocurrió no hablar. A cambio, montó un vídeo de 8 minutos que estremeció a los jugadores. No os separéis de mí. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. En la prórroga de la Supercopa le tocó levantar el ánimo de un vestuario agotado y sin fuerza. Y funcionó. La última de sus claves ha sido Abu Dhabi, delante de las cámaras, y un día antes de la final abroncó a Ibrahimovic hasta sacarle de sus casillas. ¿Creéis que el sueco se enfadó? Fue el segundo en ir a secar sus lágrimas cuando habían ganado. La responsabilidad ha sido siempre de Pep. Él ha cargado con la presión. Él lo ha soportado todo. Por eso, cuando llegó el final, lo único que supo hacer el incansable motivador fue llorar. Porque por fin, él podía relajarse. Inicio de la prórroga de la Supercopa de Europa el pasado viernes. 0-0. Parecía que el partido podía durar 2 días y el Barça no había forma de que hiciese un gol. 0-0 atascado contra el Shakhtar. Hasta que llegó el inicio de la prórroga. Y justo ahí reunió a sus jugadores Pep Guardiola. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue la charla de Pep que hizo que cambiase el estado de ánimo y asegurar el pase? Un momento sin riesgos atrás, hacerlo bien. Cuando pasemos el balón, ni una al medio, decía Pep Guardiola. Delante de esta Xavi. Como siempre, jugar a tener el balón y sobre todo vamos hacia adelante, a lo nuestro. Vosotros por delante del balón. Ellos están esperando la contra y no van a cambiar, hacerlo más que nunca, a lo nuestro, el balón. Recordaba Pep Guardiola justo antes de empezar la prórroga, a lo nuestro, el balón. Si tenemos el balón podemos hacer lo que sabemos, en 30 minutos podemos hacer gol, no preocuparos. Bueno, es lo que dice el entrenador del triplete a un equipo que inicia una prórroga, en una final. No preocuparos de nada, hacer lo que sabéis, con paciencia, insistiendo una y otra vez. No nos volvamos locos porque si no nos van a matar. Tocamos y tocamos, no preocuparos. Solo le faltaba quitarse el traje, ponerse la camiseta y salir a jugar también. No preocuparos, insistía, paciencia. Los 10 hacemos las operaciones igual que siempre. Ahora más que nunca es moverse, moverse y moverse. Y crear constante situación. Abrimos el campo y en principio buscamos la banda. Y ya habrá espacios por el centro. Ok, señores, como siempre, vamos. Y fueron. Y ganaron. Guardiola lo sabe y lo aplica en el día a día bajo unos parámetros básicos. El primero, la comunicación. Guardiola es uno más en el equipo y a menudo dice que lo que más le preocupa es que los jugadores sean felices. Siempre encima de sus jugadores, ya sea en grupo o de manera más personal. No para de dar órdenes Guardiola, de corregir, de motivar. Por encima de todo, motivar, un aspecto que gusta en la plantilla. Tan importante como la comunicación es la intensidad en el trabajo diario, una de las claves de su proyecto. Ciertamente espectacular ver una sesión de Guardiola en directo. El técnico intenta realizar siempre ejercicios combinando aspectos físicos, técnicos y tácticos, pero no es extraño verlo trabajar aspectos eminentemente tácticos. Los jugadores atentos, como alumnos, el maestro explicando la lección, corrigiendo palmo a palmo, movimiento tras movimiento, desde la defensa zonal a las jugadas de estrategia.
compañeros. En torno a él hacen una gran piña. Paco Seirulo, el preparador físico, le dice a los jugadores: daros la última consigna y por favor, rápido para el vestuario, porque Guardiola os tiene preparados una sorpresa. ¿Qué sorpresa hubo en el vestuario? ¿Qué sucedió en el vestuario? ¿Qué había dentro? ¿Lo quieres ver? Sí. Apagaron las luces y se vio esto. Si os veis cabalgando solos, que no os cause temor. No os separéis de mí. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Manteneos firmes. Imaginad dónde querréis estar y se hará realidad. Por encima de Messi, por encima de Eto'o, por encima de Iniesta, está él. La pieza que hace que todo el engranaje del Barça funcione a la perfección. Pep Guardiola es el motor y alma de este Super Barça que asombra a media Europa. En Inglaterra se han dado cuenta de la importancia del técnico culé en el equipo y el Financial Times dedica un artículo a sus dotes de líder. Y es que el modelo del Barça podría extrapolarse a cualquier empresa, ya que ofrece dos valiosas lecciones: cómo elegir un jefe y cómo ese jefe debe elegir a su equipo. Y qué mejor jefe que uno criado en la casa. El pasado tan ligado al club de Pep le confiere un plus a la hora de jugar al fútbol que quiere el aficionado, ese fútbol de ataque y toque que heredó de Johan Cruyff. Pero con tanto supercrack junto hay que mantener a los gallos bien atados, y Pep se ha hecho todo un especialista en mano izquierda con los jugadores. Además, como apunta el Times, los cracks le obedecen porque saben que no lo pueden echar. Se adhieren al código de conducta que hizo antes de empezar la temporada, y si alguno se lo salta en un entrenamiento como hizo Eto'o, Guardiola le envía directo a las duchas. Esa es la principal lección que nos ha enseñado Pep. Ha sabido mantener a sus cracks. Hace un año el club quería vender a Eto'o y pero Guardiola ha sabido reconvertirles y ahora forman junto a Messi la delantera más terrorífica de Europa. Un buen equipo funciona mejor con un buen líder, y el Barça con Pep se ha hecho imparable. Bueno, en este video ha quedado muy claro lo que un líder de alto rendimiento tiene que tener desarrollado como habilidad y como acciones principales. La verdad que por eso se considera que este entrenador es un gran líder deportivo, Pep Guardiola, por esa capacidad que tiene. Si ustedes vieron el video, ahí iba comentando todo esto que venimos viendo en la clase teórica, esa capacidad de comunicación con todo el equipo, la parte motivacional, el ser imparcial y tratar a todos sus jugadores con valor, las estrategias que él usaba para gestionar los pensamientos y las emociones de sus jugadores. Acá cuando estas frases que él usaba, pero que la han hecho hasta como himno, muy importante esto que él le decía antes de salir a jugar, que son buenos jugadores, que si pierden seguirán siendo buenos jugadores, pero que si ganan serán recordados en la eternidad. Todo esto es la gestión de pensamientos y de emociones. Como él con esta frase tenían una música particular, esto de la música de Viva la Vida, que es como un himno motivacional, como él por medio de esas estrategias supo gestionar los pensamientos, las emociones de sus jugadores y sacar de ellos su máximo potencial,
cómo dirigir, obviamente también la conducta, los entrenamientos, el estar ahí en la comunicación que tenía que haber entre todos, cómo también gestionaba las emociones negativas. Ahí comentaba en parte del video cómo cuando algún jugador no estaba con la emoción adecuada, lo mandaba a la ducha a ducharse como una manera de tranquilizarse. Entonces se dice que por eso se lo considera un gran líder deportivo. Él pudo llevar a cabo todo esto que vimos en esta unidad, cuáles son las acciones principales que tiene que tener un líder deportivo, como las habilidades que tiene que tener desarrollada. Y bueno, ya un poco yendo a lo que sería la temática de este curso, por eso es importante que acá todo entrenador, líder, más allá de que hablemos, como siempre digo, en una etapa de la niñez, que tenga claro cuál es su rol, para qué está como líder, qué es lo que le aporta al niño, al deportista, al futuro deportista profesional, ¿por qué no? Que del direccionamiento que él dé, de su rol de líder, va a depender en lo que ese niño, futuro deportista profesional, puede lograr. Ese acompañamiento que si es llevado desde este lugar, que apunta a la excelencia, puede lograr también que ese deportista llegue a un lugar alto. Entonces, por eso es importante que los entrenadores sepan reconocer estas habilidades, estas acciones, las entrenen y también se esfuercen en tratar de llegar a ser líderes de alto rendimiento. Bueno, esto sería, digamos, el tema de hoy. Antes de terminar, sí quiero aclarar algo que en la primera clase no lo había aclarado. Todo el material de lectura que necesitan, ya se los subió a la plataforma lo que fue la primera clase. Junto al material de lectura hay un trabajo práctico evaluativo, que sí tiene el carácter de un examen, porque tiene que estar aprobado. Ahí están las preguntas, son preguntas muy simples, muy concretas, basadas en ese material de lectura, o sea que tienen todo ahí. Sí tienen una fecha de presentación, justamente para que tenga la condición de ser como un trabajo práctico evaluativo. Tiene la fecha, que generalmente es un mes posterior a la clase que se dio, salvo el primero, que se va a dar más tiempo hasta finales de este mes, y lo tienen que enviar a mi correo electrónico para que sea corregido y evaluado, y se le pueda poner una nota. De esta segunda clase también se va a subir material de lectura con el correspondiente trabajo práctico. Cada clase va a tener su trabajo práctico, que va a ser evaluativo y va a ser con nota parcial, que al final se van a promediar todas las notas. Y bueno, ya así para terminar, vamos a terminar con una frase, ya que aparezca en la pantalla. Es una frase que también apunta un poquito a la temática. Antes de despedirme, no sé si está ahí, ya lo vemos, un poco también haciendo referencia a lo que trabajamos hoy, del líder de alto rendimiento. Dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejores, eres un líder. Entonces cualquier persona puede ejercer el rol de liderazgo, pero para que sea un rol ejercido como corresponde, las acciones de este líder tienen que ayudar a otros, a todo esto que dice acá, a soñar, a aprender, a querer ser mejores. Entonces es muy importante siempre contar con un líder, y con más razón acá en el ámbito deportivo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Muy agradecida por este espacio, por la oportunidad y por poder brindarles estos conocimientos que espero que les sirvan. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.